Pero antes de comenzar te quiero invitar a mi curso de finanzas personales. Comienza este lunes 26 de agosto. Son dos clases lunes y miércoles. Un excelente curso para que aprendas a generar flujo y para que aprendas a utilizar ese flujo a tu favor mediante inversiones. Sumate, este taller es muy completo, puedes ver los módulos y puedes ver el comentario de los alumnos acá abajo. Te espero en clavebursátil.com. Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Vamos a estar analizando una de las declaraciones más impactantes que hubo en materia económica en la semana, que es la declaración de Ricardo Arriazu, ¿no? Este economista tucumano muy conocido y que es muy mencionado por Milei en cada una de sus intervenciones, a quien respeta mucho y es uno de los economistas que banca el rumbo económico y el plan económico, que, si podríamos decirlo de esa manera, que tiene el gobierno nacional. Más allá de que yo creo que para hablar de un plan hay que hablar de otras cuestiones, pero independientemente de eso hay una hoja de ruta que el gobierno está tratando de seguir, que nosotros vamos todo el tiempo tratando de identificar cuáles son las señales, para dónde dobla, para dónde va, y qué cambios propone y qué sendero de continuidad también propone. Pero bueno, es uno de los economistas que sostiene que el plan es correcto, o por lo menos que es un camino, es el camino menos empedrado, el plan que está siguiendo adelante el gobierno. Arriazu dijo esta semana que si el gobierno devalúa, se termina el gobierno de Milei. Lo dice, y esto hago un paréntesis, lo dice en los términos de no que se termine y se tiene que ir en helicóptero. Lo que dice es, se termina la confianza, se rompe la credibilidad y el mercado va a decir, che, no tienen en claro lo que están haciendo. Y yo creo que devaluar para el gobierno tiene un costo político altísimo, pero tremendo, tremendo. Mucho más grande que el que va a pagar ahora por vetar la ley que votó el Congreso de la Nación con respecto a los jubilados. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie quiere pagar los costos de una devaluación. Nadie, absolutamente ningún político quiere pagar los costos de la devaluación. Y acá vamos a un punto en el que yo siempre discuto, que es que todos los políticos cuando llegan al poder tratan de no pagar costos políticos y terminan poniendo la economía al servicio de la campaña electoral. La economía lo hizo Massa, lo hizo Alberto, lo hizo Cristina, lo hizo Macri. Y también tratan de poner las encuestas por encima de las decisiones que tienen que tomar. Entonces, van articulando y van manejando un poco y un poco, ¿no? Un poco de lo que necesitan y un poco de lo político que necesitan y de lo económico que necesitan. Entonces, esto siempre empieza a tener los planes como arrancan, después empiezan a tener deformaciones al calor de las cuestiones políticas, de las necesidades políticas. Entonces, es cierto lo que dice Arriazú, que una devaluación significaría que el costo político lo paga el gobierno, lo paga el ministro de Economía y el presidente, y nadie lo quiere pagar. Pero haciendo esa salvedad, significaría que el gobierno le erró en el plan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el gobierno asume, el gobierno hace una devaluación, y esto lo vengo explicando y lo expliqué en una columna cuando arrancó el gobierno de Milei. Yo dije, va a pasar esto cuando el gobierno tome la decisión. El gobierno toma la decisión de devaluar creyendo que los precios de la economía ya manejaban un dólar de 1.300. Lo digo yo, lo dice Caputo. Se les fue la mano con el ajuste inflacionario, le dijo a los empresarios. Claro, porque él tomó la decisión de devaluar pensando que los precios se iban a mover a otra velocidad y se movieron muchísimo más rápido de lo que esperaba el gobierno, a una velocidad tremenda. Y eso hizo que el tipo de cambio, lo venimos diciendo columna tras columna, quede atrasado. Que el tipo de cambio que recuperó competitividad mediante esa devaluación y que era muy bueno para exportar y muy malo para importar, muy caro para importar, pierda rápidamente competitividad y hoy te encontrás con un tipo de cambio que, desde el punto de vista para exportar, es un tipo de cambio que no es atractivo y desde el punto de vista de las importaciones es un tipo de cambio que empieza a generarle al gobierno algún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque empieza a ser barato importar, barato irse de vacaciones, etcétera. O en definitiva, no es barato, pero es muy caro lo que vale todo en el interior. Lo vimos con el índice Big Mac, lo vimos con la información que salió esta semana, que es uno de los países más caros de Latinoamérica, Argentina, etcétera. Entonces,
Ese diagnóstico inicial que hace el gobierno de que el dólar, de que los precios no se iban a trasladar, la devaluación no se iba a trasladar a precios de una manera muy marcada porque la economía ya tomaba un dólar de 1.300, fue un diagnóstico equivocado. Y la primera mitad del plan, que tuvo cosas que salieron bien desde el punto de vista del ajuste en cuanto al déficit fiscal, independientemente de quién pagó el ajuste, los jubilados, la obra pública, etcétera, y de que nadie quería políticamente hacer un ajuste brutal así, porque nadie quiere pagar los costos políticos de ajustar un 30% de los jubilados, ajustar la obra pública en el nivel en que se le ajustó, etcétera, pero independientemente de esa discusión, no nos metemos en la discusión política, es cierto que logró superávit fiscal en el primer semestre y logró migrar toda la deuda del Banco Central al Tesoro sin que explote en una situación de descontrol monetario. ¿Ok? Esa parte es correcta desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico. Ahora, la parte que salió mal fue la cambiaria. ¿Por qué? Porque la inflación corrió a una velocidad brutal, atrasó el tipo de cambio y tenemos un tipo de cambio hoy que es poco competitivo y poco atractivo. Entonces, devaluar para el gobierno significaría otro salto inflacionario y hoy el gobierno está aferrado a esa inflación que está en la zona del 4% y que tiene el gran objetivo de perforar a la baja ese 4%, cosa que no sabemos si va a ocurrir. En agosto se está jugando una partida muy importante porque si la inflación está de nuevo del 4%, se cumple la segunda premisa. La primera premisa, ¿cuál fue? No va a haber rebote en B. Todos los economistas decíamos, no va a haber rebote en B, va a ser en U o en L. El gobierno decía, va a haber rebote en B, no la ven, etcétera. ¿Qué pasó? La recuperación no aparece. La recuperación es en U o en L. Todavía no lo tenemos en claro. Segunda premisa que no se cumplió, el gobierno pensaba a esta fecha tener una acumulación de dólares muy importante en el Banco Central. Logró bajar de 11.000 millones de dólares negativos las reservas netas a 3.000 y después se le fueron a 6.000 de vuelta en negativos. ¿Por qué? Bueno, porque la tercera premisa que pensaba el gobierno era tener un colchón amplio de competitividad, que esa devaluación inicial no se traslade a precios y que tengas una devaluación de 120 con una inflación del 60 en este primer semestre, del 40 en este primer semestre, y muchos van a decir, no, pero él esperaba una hiper. No, él pensaba, el gobierno pensaba que la inflación, una cosa es lo que vende discursivamente, otra cosa es lo que pensaron. Y lo que pensaron era que iban a tener una devaluación exitosa como la de Remes-Lenikov, devaluación en aquel momento fue del 300%, con inflación del 40% en el primer año. Colchón de competitividad que aprovechó todo el gobierno de Duhalde, todo el gobierno de Kirchner, completo, y le alcanzó para los 2 primeros años de Cristina Kirchner. Ese contexto no se dio. En consecuencia, el gobierno tiene una cuarta premisa que no se le está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es? Que la inflación iba a ir a la baja y no iba a perforar el 4%. Le decía a todo el economista, va a perforar el 4%, va a perforar el 4%. Todo el economista decíamos, no, no va a perforar, ¿por qué? Porque si vos vas a soltar subsidio a la velocidad que vas a soltar, vas a hacer, por más que sigas con el Cráneo Impec al 2%, no va a alcanzar. Bueno, el gobierno decidió posponer aumentos de subsidios para ver si la ecuación rompe el 4% a la baja en inflación, y eso tampoco estaría ocurriendo. ¿Por qué? Porque los últimos 3 meses está en la zona del 4 y aparentemente agosto va a dar por arriba del 4. Entonces, si tenés 4 meses en la cual no rompes el 4%, teniendo una recesión muy fuerte como la que estás teniendo y teniendo un ancla nominal como es el tipo de cambio, bueno, la verdad es que está comprobado que la Argentina tiene muchas dificultades para poder romper determinado piso de inflación. Así que hay una cuestión inercial ahí y de ajustes de precios relativos constantes que es difícil de romper, y eso veremos cómo desanda en los próximos 2 meses. En consecuencia, tenés varios problemas que tenés que corregir. Si el tipo de cambio se sigue devaluando el 2% o estás emitiendo deuda al 4%, tenés una acumulación de deuda en dólares del orden del 2% mensual, 28, 29, 30, 32 interanual en dólares.
Eso hizo que la deuda pase de 370.000 millones a 452.000 millones, más lo que pasaste del Banco Central al Tesoro, porque ese pase era deuda anterior, que pasaste del Banco Central al Tesoro, tenés una deuda que creció de manera muy fuerte y muy marcada. Ese endeudamiento, que en tasa en dólares es del 2% mensual, lo estás acumulando en la deuda del Tesoro, por eso la deuda también está creciendo de manera muy marcada. En consecuencia, si bien no estás reflejando en el resultado financiero esos intereses, porque la mayoría de la deuda es a tasa cero, está creciendo la deuda y lo estás escondiendo en ese ámbito y en ese lugar. Todo esto que estoy mencionando lo ve todo el mercado. En consecuencia, el riesgo país no baja de la zona de 1.400, 1.500. ¿Por qué? Por todas estas inconsistencias que ve el mercado en cuanto al plan. Entonces, haciendo esta descripción global de los 4 o 5 puntos que estoy marcando, lo que quiero dejar en claro es lo siguiente. El gobierno está en un brete, y ese brete está marcado porque gran parte de todo lo que ha logrado hasta ahora lo logró con 2 impuestos: retenciones a la soja y a los principales productos agroexportadores, y fundamentalmente impuesto país. 4.3 billones de pesos de la recaudación lo explican el impuesto país. Y el impuesto país es el que permitió tener superávit primario y superávit financiero. Sin impuesto país hubieras tenido déficit financiero todo el periodo. Esto te marca que salir del cepo es un problema muy grande para el gobierno, porque para poder salir del cepo necesitas que la actividad económica se recupere. Y para que la actividad económica se recupere vas a necesitar que el salario recupere. Ya hemos visto en videos pasados que el salario no está recuperando los niveles que debería, y toda la recuperación del salario en estos 3 meses y los que vienen se lo llevan los servicios. Y más también. Entonces, si no hay recuperación de la economía que haga que se recuperen los impuestos que están vinculados a la actividad económica, IVA, ganancias, impuesto al cheque, etcétera, y al mismo tiempo vas a empezar a bajar el impuesto país a partir de septiembre, y también a partir de diciembre vence el impuesto país, vas a tener que ver cómo suplís esa insuficiencia de recursos para poder sostener el esquema que estás teniendo. Y en este contexto y en este escenario no estás acumulando dólares. Si bien el Banco Central cortó la racha negativa de no compra de dólares, porque tuviste disminución de reservas y posición negativa en junio y julio en el Banco Central con la compra y venta de dólares, en agosto estás teniendo compras solamente porque los importadores están esperando a que levantes el impuesto país para no cargar el impuesto país en los stocks. Entonces, es una cuestión coyuntural, circunstancial, que se va a resolver a partir de septiembre en adelante. Entonces, con este nivel de dólar y con este atraso cambiario, tenés un brete en el cual no vas a empezar a acumular dólares. Yo lo miro para adelante, lo miro para el futuro y no vas a acumular dólares. Entonces, todo este escenario hace que las inconsistencias en el programa empiecen a florecer y a mostrarse y a evidenciarse cada vez más. Niveles de deuda, nivel de inflación que no rompe determinado mínimo, te encontrás con que la acumulación de dólares con este nivel de tipo de cambio es complejo, te encontrás con que no podés bajar los impuestos para dotar de competitividad a la economía y mejorar la competitividad de nuestros productos para exportarse en el exterior, porque no tenés margen, porque vas a profundizar, vas a tener déficit fiscal, no podés salir del impuesto país o no podés salir del cepo porque sos cepo dependiente, porque te implica gran parte de esa recaudación que te sostiene el superávit fiscal, no podés devaluar y pegarle una vuelta a la calecita, como decíamos ayer con Martín en Café Económico, y renovar el ciclo Stop and Go, porque te encontraste con que esa situación te va a generar un proceso inflacionario fuerte y acelerado y vas a estar de nuevo en problemas. Entonces, los desafíos que tiene el gobierno por delante son muy importantes. Y lo que yo me empiezo a dar cuenta es que el gobierno, muchos dicen, se enamoró del cepo. No, entiende que sin recuperación económica, sin recuperación del consumo, sin recuperación de la inversión, la economía no va a arrancar, y si la economía no arranca la recaudación vinculada de la economía, y necesita tener los recursos que le provee el cepo,
y todo el control de cambios y todos los impuestos vinculados al cepo para poder sostener el superávit fiscal. Entonces, el escenario que se le viene al gobierno para los próximos meses empieza a mostrar señales de alerta y nosotros como inversores tenemos que estar atentos, observar, analizar y pensar cuáles son nuestras mejores decisiones. Yo ya veo que las opciones de análisis, de inversión que en algún momento se fueron tomando pensando en una salida del cepo en marzo, ya hay que descartarlas. Y que la salida del cepo no va a ser en ese momento y va a ser más adelante, probablemente después de las elecciones. Entonces, ya hay que cambiar la hoja de ruta y hay que cambiar la hoja de trabajo pensando en que los problemas que puede tener el gobierno pueden cambiar nuestras decisiones de inversión. Y eso es importante observarlo y tenerlo siempre presente. Espero haber sido claro en el conjunto de cosas que traté de transmitir. Los escucho y los leo acá en los comentarios. Espero haber sido claro en todo lo que traté de transmitir en estos 15 minutos. Los leo acá en los comentarios y, como siempre digo, uno intenta desde esta humilde columna tratar de volcar una mirada objetiva sobre todos los riesgos que trae implícito el programa, no me animo a decir plan, el programa económico que tiene el gobierno o la hoja de ruta que el gobierno trazó y que empieza a mostrar dificultades. Todos los gobiernos, cuando trazan una hoja de ruta, lo planificado no sale como lo ejecutado. Esto es normal, le pasó a cada uno de los gobernantes. Lo importante, y lo que está esperando el mercado, es ver cómo el gobierno muñequea o manijea sobre la marcha aquellas cosas que no salieron como lo esperado. Y en función de eso toma sus decisiones. Y en función de eso hace las correcciones pertinentes. Así que eso es muy importante que también nosotros lo entendamos como inversores. Les dejo un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene.